Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos en esta tarde de sábado. Es un gusto tenerlos por acá en la Cultura Los Colores, que hace parte de la Red Catul, la Red de Casas de Cultura, Teatros y UBAS, la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Hoy tenemos un espacio muy chévere, tenemos un comparte con un artista invitado que llegó a la Casa de la Cultura de Los Colores. Él es pintor, tenemos un proyecto muy bonito con él este año, en esta contingencia, que aunque pronto nos alejó un poco, al mismo tiempo nos acercó de otras maneras. Entonces logramos sacar un proyecto muy lindo. Miguel Gaviria. ¿Quién es Carlos? Les cuento un poquito quién es Carlos antes de darle la bienvenida. Carlos es hijo de Dulce Gaviria y Pedro Morales. Se inició como pintor en el campo de las artes plásticas en el año 2015, cuando decidió tomar clases particulares con el pintor antioqueño Carlos Gómez en el barrio La Castellana de Medellín. Asimismo, realizó el curso de pintura en el Departamento de Fomento Artístico y Cultural de la Universidad de Medellín con la profesora y pintora Leticia Barrientos. Su obra es un trabajo pictórico de carácter realista e impresionista que nace a partir del contexto social de violencia armada en la ciudad de Medellín y de su capacidad de resiliencia para superarlo. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Caro, muchas gracias. Gracias por la invitación a este programa. Vamos a ver cómo nos va. Todos estamos en este momento con esta contingencia mirando nuevas herramientas, la virtualidad, el tema digital, pero bueno, por acá nos acercamos de esta manera. Bueno, Carlos, cuéntanos cómo elegiste el arte de pintar, qué te atrajo de la pintura, cómo llegaste a ella. Bueno, yo, Caro, antes de contarles cómo llegué a la pintura, quería pues agradecerte a ti, a la alcaldía, a la Secretaría de Cultura Ciudadana, el haber creído en un proyecto y el haber creído en un artista emergente. Yo pues realmente, como tú lo acabas de decir, yo pinto hace 5 años y esos 5 años han sido 5 años de formación continua y creo que la vida del artista es una vida de formación continua. Entonces, esta es mi primera exposición individual, eh, en la que por cosas, para mí el confinamiento fue una oportunidad de creación. Yo te conocí porque fui precisamente a proponerte que hiciéramos una exposición a raíz de varias convocatorias que hacía la alcaldía, y que era necesario conocer los espacios. Cuando yo fui pues, a ver esos espacios, nunca nos imaginamos que lo íbamos a hacer virtualmente, porque nunca nos imaginamos que iba a pasar esto. Y llega el confinamiento y yo lo vi como una oportunidad. Yo lo vi como una oportunidad para continuar la creación, fortalecer la creación, fortalecer el proyecto y pensar cómo crear herramientas que no solo me sirvan a mí como individuo, no solo me sirvan a mí en el ámbito del arte, sino cómo puede ser también un vehículo para la reflexión ciudadana y también un instrumento para el esparcimiento. Entonces, darte las gracias porque durante este tiempo pues nos comunicamos, seguimos hablando y tú, la Secretaría y la Alcaldía y con el apoyo de Confenalco y la Red Catul me permitieron sacar adelante este proyecto. Entonces, gracias. Ahora sobre la pregunta, ¿cómo llegué a la pintura? Yo soy una persona que me apunto a todo, ¿cierto? A mí me invitan, a mí me dicen, oye, ¿y tú qué escuchas? Yo escucho de Bach al reggaetón, no voy a decir por ningún reggaetonero. Y así como la cultura nuestra es una cultura muy melómana, muy musical, de cultura muy musical, y como a mí me encantan los variados ritmos, igual yo como comencé diciéndole me apunto a lo que sea. Entonces unos amigos me decían, vení, vamos a clases donde el profesor Gómez Herrera, el pintor, vecino aquí en la Castellana, y yo les dije, venga, yo los acompaño, yo los acompaño.
Y estábamos en clase, yo estaba en clase que estaban recibiendo dos amigos, y de ahí nace como la propuesta vinculante, vení pintá, y por esa época yo estaba buscando una obra para una amiga, una obra. En unos archivos del Banco de la República, que son los propietarios de la colección de Luis Caballero. Pero esa amiga luego en el transcurso me dijo, no, sabes que yo quiero una Frida, que es esa Frida que está ahí, esa Frida que está en la página. Ah, bueno, tenemos una página, esta exposición es virtual y por eso creamos esa página cmartista.com. Esa obra es el resultado de esa primera clase de pintura. Termino yo pintando, es una experiencia muy bonita porque el día que yo le regalé esa obra a esa amiga me dijo, ¿usted por qué manda a hacer obra? Me dijo, ¿de quién es esa obra? Y le dije, a ver, porque se le viene un cumpleaños. Oíste, ¿vos por qué haces obras y las filmás? ¿Vos por qué haces eso? Entonces nos reímos pues porque estábamos con los amigos, si no fuera porque estaba ahí con mis amigos que estuvimos en clase de pintura, bueno, realmente ellos tampoco hubieran creído, pero entonces digamos que ahí nace ese deseo de pintar, es un hecho casual de la vida. El profesor Carlos Gómez Herrera me ha acompañado todo este proceso durante todos estos años y digamos que durante estos años decido hacer algunas obras y es la forma en como termino pintando. Tomo el curso de la Universidad de Medellín, que es un curso que tiene extensión cultural, y allí me permiten, obvio, como resultado de los talleres, exponer esa primera obra y otra segunda obra que también está en uno de los lugares de la página, en exposiciones colectivas. Y estaba yo ya preparando esta segunda, digamos, esta primera exposición individual. Súper, bueno, gracias a esa amiga. Bueno, cuéntanos un poco de dónde nació la inspiración para hacer esta exposición El sonido de las balas, ¿cierto? Que es el nombre de estas 9 horas, por decirlo así, que tenemos. Entiendo que hace parte de un proyecto como más amplio, llamado Violencia Urbana y Resiliencia, ¿cierto? Háblanos un poco como de este proceso, como del proyecto y de la exposición El sonido de las balas. Bueno, hablar de todo el proyecto es hablar de mi vida. Entonces, voy a intentar resumirlo, digamos, en algunos aspectos. Yo soy de formación profesional abogado en Derecho. Eso me da una visión de la justicia, una visión de funcionamiento del Estado, me da una conexión con parte de la estructura del Estado. También durante mi vida he tenido la oportunidad de trabajar en temas de prevención de la violencia. Mi último trabajo fue para el Programa de Naciones Unidas, PNUD, el desarrollo, y ahí trabajé en prevención de la violencia a partir de desestimular el uso de armas de fuego. O sea, el tema ya no es el control, sino el tema es una transformación cultural. Y ahí tienes entonces que pensar a profundidad esos imaginarios culturales que tiene la sociedad sobre el porte de armas y cómo tenemos que transformarlos en una sociedad, en el tercer asunto, como el nuestro. Yo viví mi juventud en los años 90. Yo le contaba esta semana a un amigo, yo estudié en el Gilberto Alzate Avendaño, o sea, me tocó, esa comuna era la más violenta a finales de los 80 y de los 90, y vivíamos en carne propia, diario, el miedo, ¿cierto? Y vivir, hay una cantidad de imágenes. Para mí, mi generación es la generación del milagro, porque gran parte de todos mis amigos de mi generación fueron asesinados. Entonces, cuando uno dice, hombre, yo estoy vivo y he vivido tantas cosas, y en esa violencia circular, tú
a veces cómo te acomodabas en los diferentes escenarios, ¿cierto? Entonces, uno es que llevamos en la sangre la memoria de la violencia. Esa juventud que al mismo tiempo tuvo que crear con políticas públicas y participar en la creación de las casas de la juventud, de estos programas presidenciales y una cantidad de proyectos. En aquella época no existían las oportunidades que hoy existen, ¿cierto? Entonces, esa experiencia de vida, el mundo laboral, la formación que tengo y eso que yo decía ahorita, apuntarme a todo, porque es gozarse la vida. Yo creo que uno tiene que probar y decir, bueno, esto me aporta o no me aporta, fueron lo que me llevaron a trabajar este tema. ¿Y por qué? Porque si bien yo he hecho unas obras durante estos 5 años, parte del estudio, decido en los próximos años, eso fue el año pasado, dije, tengo que enfocarme en un tema. Y los temas que a mí más me sorprenden son el tema del cuerpo humano, las comunicaciones y la prevención de la violencia. Claro, además estoy muy marcado y digo, voy a trabajar por el tema de la prevención de la violencia. Y entonces decido aprovechar ese acumulado de experiencias, tanto académico, investigativo como de vida, y hay un dato muy sencillo, y es que entre aproximadamente 70-80% de homicidios en Colombia se dan en las zonas urbanas, no en el conflicto rural, ¿cierto? Y aquí entonces seguimos todavía agrediéndonos, siendo una sociedad muy violenta. Ahí entonces viene, claro, como he vivido la oportunidad de vivir la violencia, pero también lo que somos como sociedad resiliente, comienzo a armar este proyecto. Súper. Bueno, gracias, Carlos. Con todo eso que nos cuentas, ¿cierto? Háblanos un poco acerca del nombre de las obras, esos nombres característicos, por nombrar algunas. Hay unas obras que se llaman Miedo, Ruido, Noche, Desvelo, Recuerdo. ¿Qué te inspiró como a crear esos nombres? Creo que tiene que ver mucho como con lo que nos acabas de contar, ¿cierto? Entonces, de pronto, ¿qué te inspiró a darle este nombre a las obras de arte? Sí, el programa, el proyecto Violencia Urbana y Resiliencia es un proyecto que tiene 5 ejes temáticos. Digamos que el principal es este, o la primera serie artística, no sé cómo se les llamará técnicamente, pero es su primer, digamos, composición artística de una serie de obras que se llama El sonido de las balas. Este primer trabajo está dirigido a reflexionar, digamos, en los sentimientos más profundos, y esto lo estoy diciendo a partir de lo que he escuchado de la gente durante esta exposición, y es porque, bien, hemos vivido una violencia, pero además de ello tenemos que hacer la investigación, y entonces leemos los informes, basta ya de violencia en Medellín, los informes de Medellín, cómo vamos, y todo este asunto de cuál ha sido la violencia en Medellín, pero uno vuelve a sus amigos, vuelve al barrio, vuelve a la gente, y en ese ejercicio de desarrollar esa primera línea, esa primera serie, El sonido de las balas, luego a mis amigos les preguntaba, oíste, ¿y cómo suenan las balas? Bueno, y unos decían pum, yo les decía, cerrar los ojos, decían pum, tin, tan, me los imagino en una terraza, son de color azul, son de color rojo, y bueno, y hubo un amigo que me dijo esto, el sonido de las balas es el eterno, intentando pues decirlo como él lo dijo porque no es preciso, es ese eterno eco, dolor que permanece en la memoria de cada uno. Porque yo siempre les preguntaba, ¿usted viviste la violencia de los 90? Para poderme ubicar, y este me decía, yo no, era una persona más joven, me dijo, pero vi asesinar a mi tío. Y a partir de ese momento yo digo, esto se va a llamar el sonido de las balas, y de ahí nace entonces esas palabras, el eco,
el dolor, la memoria, el ruido, pero hay uno de los escritos, porque yo acompaño las obras de alguna manera con los escritos, donde también en un diálogo con un amigo, ese sí estuvo conmigo en el colegio. Yo ya después de estudiar en el Gilberto Alzate me fui a terminar el 11 nocturno, porque tenía que trabajar y estudiar, y yo no sé si era, ya ni recuerdo si era por la época de la violencia tan cruda que había. Yo sé que tenía que trabajar, entonces terminé en esa época el ITM, tenía nocturno, que queda ahí en el centro, en la estación, en una estación, no recuerdo en este momento. Entonces, de los diálogos él me va diciendo una de estas cosas: las balas no tienen sonido. Y ahí está, y ese es uno de los escritos que acompañan las obras también, porque él me explica cómo uno del miedo y del terror y del susto, huyendo y corriendo, en ese momento no siente los disparos. Los recuerda después por allá, en estos momentos en que conversamos. Entonces, los títulos de las obras, como los títulos de los escritos, son también resultado de una construcción con mis amigos, con la gente, de un diálogo, y que sirva pues el momento para agradecerles a todos. Yo estaba pensando esta semana, ¿será que pongo el nombre de todas las personas que, digamos, se han sentado a compartir conmigo esos recuerdos de juventud? Decía, no me caben en la página, y esto, y además el proyecto continúa, ¿cierto? Y qué historia tan bonita, porque veo que tiene muchas personas cercanas que ayudaron a compilar como esta información, y de ahí también nació la idea muy bonita que tú también tenías como para esta exposición, ¿cierto? Ahora nos hablabas de algo muy interesante. Sabemos que también te gusta la composición poética, como lo acabas de decir. Cuéntanos entonces cómo lograste unir como estas dos expresiones artísticas, la pintura con la composición poética. Ahora nos hablabas un poco acerca de eso. Sí, a mí me ha gustado siempre escribir, y no sé, vuelvo a decirlo con toda humildad, soy un aprendiz de pintura porque soy un pintor emergente, como también nunca he hecho un escrito oficial, y me siento a escribir cuando me llega la musa. O sea, ahí te llegan unos torrenciales, unas tormentas en las que te sumerges y tienes que escribir, y escribes y escribes. Y pensando mucho cómo no explicar la obra, porque también uno aquí va aprendiendo muchas cosas. La obra no hay que explicarla, la obra es un proceso para mí de interacción con las personas. Cómo contar parte de ese sentimiento que está entregado en una obra pictórica, cómo lo puedo escribir en palabras. Entonces, yo hago un texto, me espero unos días, luego lo reviso y lo reescribo, y hubo un amigo que me acompañó en este proceso de revisión de los textos. Entonces, con él hicimos como varias reuniones, talleres. Yo hice los 10 textos, ya tenía varios hechos. Yo los vengo escribiendo desde el año pasado. Bueno, estas obras son comenzadas desde el año pasado, y otros los hago este año. Y gracias a él es también un proceso de aprendizaje. Estos son unos escritos nacientes, que lo que pretenden es compartir con todos los amigos lo que otros amigos me han ayudado a construir. Ayer recibí un mensaje de un amigo con la voz quebrada, que me decía, mira, es que mi novia trabaja en temas de resolución de conflictos y vio la obra, y en uno de los escritos llamó y me dijo, ve, Carlos habla de vos en uno de los escritos, pero la novia no sabía que él me había contado su historia. Entonces esto es una experiencia bonita, no solo es de la creación, sino que también todo el proceso como de compartirlo. Digamos que de ahí viene toda esta experiencia también literaria.
Wow, muy chévere porque es como con un sentimiento, o sea, transmites el sentimiento como de cómo lograste llegar hasta acá, con los amigos nuevamente, los conocidos, el tema poético, todo, entonces, bueno, transmites como ese sentimiento realmente. De todas las obras de la exposición, inclusive se nos había olvidado decir si ven a Jorge en el fondo, perdón, a Carlos en el fondo, con las obras, entonces ahí es un abrebocas para que nos visiten. Más adelante les volvemos a decir cuál es la página web. Ahí están como el resultado de ese trabajo del cual Carlos nos está hablando. Entonces te quería preguntar, de todas las obras de la exposición, ¿cuál fue la que más te marcó? ¿Por qué? Tú digas, esta fue como mi favorita por este motivo. ¿Cómo fue? Yo creo, a ver, es muy difícil. Uno sí va sintiendo que la gente va escogiendo obras. Y si bien yo no hago obras para vender, digamos que esa es otra de las cosas que tengo como la tranquilidad y es voy a hacer una obra pictórica para pronunciarme sobre un tema que me gusta, que me interesa, que me inquieta. Y arranco con libertad. Uno va encontrando que hay obras que gustan más que otras, ¿cierto? Y hay obras que aunque gustan mucho, la gente le da temor preguntar por ellas. Y uno ya sabe de cuáles les va a dar temor preguntar. Entonces, de las últimas obras, hay un drag queen, porque yo decido hacer esta obra para poder mostrar la violencia que fue muy cruda, pues en los 90 hoy no había tanta libertad como la hay hoy, y los hechos de violencia eran atroces, atroces. Bueno, igual hoy también, pero en aquella época era mayor el miedo. Y yo después de reflexionar mucho cómo representarlo, hay algo muy especial. Con todas las personas que hablo, nadie me pregunta de esa obra, nadie. Pero hablan de las otras, entonces uno ya sabe por qué la gente... Entonces uno, aunque no te hable de esa obra, hay una inquietud sobre la obra. Entonces, digamos, como por ejemplo la obra Noche, ¿cierto? De la niña tapándose los oídos, es una obra que encanta mucho. Ahorita hablaba con una amiga mmm, que me decía, los zapatos de esa niña me llevaron a viajar por muchos lugares, por muchas partes, me lograron llevar a ese mundo. Entonces, sí, es muy difícil decir cuál es la obra que más me gusta o si hay alguna en especial. Yo creo que cada una va aportando en el proceso mismo. Ellas tienen un proceso de maduración y uno habla con ellas y luego como que deja de hablar y luego como que dice, hey, ¿de qué vamos a hablar? Y arranca. Qué bonito. Bueno, todas son las favoritas. Sí. Bueno, en el tema de las obras, ¿cierto? Háblanos un poco como sobre ese proceso de elaboración de las pinturas, de pronto cuánto tiempo te tardaste en realizar cada pintura, una tuvo más duración que otra, ¿cierto? ¿Qué nos quieres contar como al respecto? ¿Cuántas obras en total lograste sacar para esta exposición? Bueno, el proyecto, bueno, te voy a revelar, bueno, eso lo sabes tú. Yo siempre te hablé de 10 obras, logramos 9. La última está, yo aspiro poderla montar a la web a finales de junio, que no les voy a decir cuál es. ¿Cómo se llama Eh, la obra? Se llama Por la espalda. Creo, lo que pasa es que a veces confundo el nombre del escrito con el nombre de la obra. El nombre. Y, y es por la espalda porque realmente esta obra, a esta persona recibe los disparos por la espalda. No es pues una obra en la que se ven los disparos como todas las que tenemos, ¿cierto? Es una obra, pero ya iremos entendiendo hacia dónde está dirigida la obra y es a mostrar unos sentimientos más que posiblemente unos hechos sangrientos, ¿cierto? Mm,
esta serie de 10 obras logramos mostrar 9. El confinamiento, mira, esto fue impresionante, estos 2 meses cuando ustedes me dijeron, vamos a montar la exposición. A mí me alegró mucho cuando ustedes me dijeron, lo que nos acabas de presentar supera lo que esperábamos, pero es también en la página de la exposición virtual tiene ese aparte que se llama proceso. Y es que ahí vamos a seguir trabajando cómo poder hacer del proceso de la creación de la obra un proceso de interacción ciudadana. O sea, como a la gente le ha gustado mucho ese misterio de cuál es la imagen antes que estaba ahí. Y te voy a contar algo de las 3 últimas obras. Las 3 últimas obras no se estaban tapando los oídos. O sea, las 7 obras primeras, todas estaban tapando los oídos. Yo ya las había concebido en la parte del dibujo tapándose en los oídos. Las otras no. Y, y en el proceso de creación les moví las manos y terminaron tapándose los oídos. O sea, el drag queen, la verdad, tenía las manos en otro lugar, como el hombre que está en un lugar, como en una pared, que lo que quiero representar con él es esos desaparecidos de Medellín, esos torturados, esas personas que en algún momento fueron secuestradas. Y también tenía las manos, ponlas en el bolsillo, sobre las piernas y otras partes, y yo fui modificándolo. Entonces, esa parte, digamos, de la creación, esa parte de compartir con la gente esos espacios de diálogo de uno con la obra, ha sido uno de los momentos, digamos, que más la gente ha apreciado en esta exposición virtual y que seguimos todavía pensando, claro, cómo permitir que esto pueda ser una herramienta pedagógica en los colegios, cómo puede ser una herramienta pedagógica para las instituciones, como yo hablaba hoy con los amigos que me acompañaron en todo este proceso de construcción de la web. Yo les decía, nosotros tenemos toda la oportunidad de derrochar creatividad en el arte y en la pedagogía. O sea, nosotros tenemos que crear una página pedagógica. Si a mí me hablan del marketing de la página, bueno, sí, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué producto me estás hablando? ¿Me estás hablando de vender una página en internet o me estás hablando de crear una herramienta pedagógica para la humanidad? Bueno, creo que este proyecto entonces va más allá y este es como el inicio de pronto de algo también muy grande que tienes pues como en mente, ¿cierto? Bueno, la segunda serie se llama Cartografía de la Violencia. Ahí ya he trabajado 3 temas de 10 obras. Bueno, en última instancia no te contesté cuánto me demoré en cada obra, pero intenté darte un panorama. Esas 3 obras las vengo también trabajando desde el año pasado. Hay una obra, yo les voy a adelantar ya, hay una obra que se llama Fronteras Invisibles, trabajada sobre un mapa en la comuna número 2. Hay una que se llama, todavía estoy debatiendo el tema, el título cuál es, pero es una trabajada sobre el mapa del centro de la ciudad, que durante muchos años fue la comuna con más homicidios también. Una sobre el río Medellín, esta obra se llama El Río, es una sobre el mapa. Toda la sangre que ha corrido por Medellín ha terminado en nuestro río. Y digamos, esas son 3 obras que tengo avanzadas. Esa segunda serie se va a llamar Cartografía de la Violencia. Y espero, pues, no sé si logre terminar este año, pero pongámosla a principios del otro, de la segunda exposición. Bueno, exposición cada, pongámosle 8 meses. Si al caso, vamos a ver. La gran ventaja es que no es que uno logre hacer la obra en tan poco tiempo, sino que yo ya llevo concebido el proyecto. O sea, yo ya sé cuáles son las 10 obras que voy a trabajar. Ya las tengo en papel, ya las tengo pensadas, ya las tengo conceptualizadas. Y hay un proceso que es el más difícil, pues no el más difícil, sino que también es un proceso muy interesante, que es ese de llevarlo
al lienzo. Bueno, Carlos, y para finalizar ya este conversatorio tan chévere donde nos cuentas, y yo creo que la gente cuando lo vea se va a acercar más como a esta exposición y va a entender, ¿cierto? Como ese sentimiento de dónde nace. Cuéntanos una experiencia que de pronto hayas tenido en este tiempo que ha transcurrido de la exposición virtual. La exposición se estrenó, el lanzamiento fue el 1 de junio, ¿cierto? Irá hasta el 30 de junio. Cuéntanos como algo. Yo he visto que nos han visitado personas en otros países, ¿cierto? Cuéntanos qué experiencia pronto te ha marcado en este tiempo. Sí, hay precisamente ahorita antes de este espacio, vi lo que llaman la métrica de la página en países que la han visitado. Entonces está eh, Perú, muchos amigos de Perú, Estados Unidos es la segunda población, digamos, de personas que la ha visitado, eh, México, Venezuela, Ecuador, bueno, hay una cantidad de países, Francia, España. mm, Eso para uno es muy gratificante, ¿cierto? Porque uno sabe que podemos comenzar, uno se imagina cómo esta obra comienza a, a llegar a muchos lugares, pero hay una experiencia, digamos, muy grata y es cómo los amigos te llaman y te cuentan historias. Esta semana una amiga de Santa Marta me llamó y me dijo, ¿cómo haces la poética de las balas? ¿Cómo logras volver las balas eso? Y a mí me dio mucha alegría, pero ella me contó una historia y es que ella diciendo, yo fui víctima de las balas. Yo iba por una iglesia y escuché un disparo y yo no sé, no sintió la bala. Cuando menos pensó, le estaba chorreando el pie con sangre, tenía un disparo, ahí le atravesó, pero lo gracioso es que llegó la policía a decirle, entregue el arma, entregue el arma. Y decía, pero pues me dieron a mí. Entonces, eso la marcó y la gente se sienta a conversar sobre su obra. Ayer hablaba con un amigo, con un profesor de Derecho de Perú, y él decía, tu obra me permite volver a lo que fue la época del terrorismo en Perú. Como todos teníamos un radio con pilas, porque sabíamos que en cualquier momento sonaba una bomba y nos quedábamos sin luz. Y lo que todos hacíamos era encender el radio para escuchar los hechos. Y así escuchaba esta semana también, y que fue la época en que todos vivimos, los que tenemos como conciencia de esos años 90, nos daba miedo salir a la calle, nuestros padres salían a trabajar y nosotros decíamos, vamos a llegar vivos, no van a llegar vivos. Entonces, es muy grato este proceso de creación, las palabras de las personas y lo otro es ese respeto que tienen hacia el arte. Y bueno, y uno reconociendo que, vuelvo y lo digo, uno es un aprendiz, un artista emergente como lo llaman muchas veces, y lo que uno está haciendo es construyendo. Qué chévere. Yo creo que esto de la virtualidad nos hace llegar a otros lugares del mundo. Por ejemplo, si hubiéramos realizado la exposición en casa o presencial, las personas que conoces o nos han visitado de otros países no hubieran tenido la oportunidad de verlo. Entonces, yo creo que es una de las ventajas y las oportunidades que nos da esta virtualidad y esta contacto. Mira, de manera muy breve, para mí el confinamiento ha sido una oportunidad de creación. Yo creo que yo esta mañana tenía una conversación con los diseñadores de la página web. Yo les decía, eh, ese botón de compartir que aparece abajo no lo entiende nadie, ni lo entiendo yo. Bueno, no lo decía regañado, sino que era como agobiado porque a los amigos te llaman y las señoras, eh, vea, mijo, yo quiero decir algo en el Facebook, tengo que esperar que venga mi nieta o mi hija que me enseñe a ponerlo, pero
pero ¿cómo lo hago? Y entonces, claro, por ejemplo, ese hecho de compartir, abajo hay yo le decía a los amigos, esas antenitas de compartir, no las entiendo ni yo, entonces, y uno, volvemos a la métrica de la tecnología, entonces, claro, estás mezclando dos temas, estás mezclando el tema de las mediciones de los ingenieros en sistemas con el arte, y entonces, ¿cómo podemos hacer que ese arte, que aquella persona que la vio y le gusta, le dé compartir? ¿Y cómo? Y entonces cuando ves esa métrica de quiénes la ven por un celular y quiénes la ven por el computador, casi el 80% usa el celular, usa esta herramienta. Entonces, si tú no tienes una pedagogía lo suficientemente creativa para que el ciudadano que entra a ver la obra la comparta, o haga un comentario, o interactúe, es un reto grandísimo. Entonces, el confinamiento, la pandemia, este periodo ha sido un periodo que todos los ciudadanos hemos aprendido a crear, hasta los mismos jóvenes que tienen tenían una relación profunda con estos instrumentos, han innovado y van a tener y vamos a tener todos que darle ese uso que hoy le estamos dando. Muchas gracias a la Alcaldía, a la Secretaría de Cultura Ciudadana, a la Red Catula, Confenalco, a todos ustedes por creer en esta propuesta, por permitirme este espacio de creación y bueno, esperemos que podamos hacer muchas cosas más en el futuro. Muy chévere, Carlos. Mil gracias a ti, de verdad. Un abrazo en la distancia. Mil gracias. Los invitamos a conocer esta exposición virtual, ¿cierto? Recuerden www.cmartista.com. Los esperamos para que nos visiten. De nuevo, gracias a Carlos por este espacio tan chévere. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y bueno, que terminen de disfrutar un feliz fin de semana en casa. Chao.